diputado del Partido Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez. Muy buenos días. Buen día. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, trabajando, echándole pichón. La primera pregunta, ¿por qué no salvó su voto? ¿Por qué votó el día de ayer el diputado Ricardo Sánchez? Mira, en principio, por ser coherente con lo que nosotros hemos planteado. Nosotros, desde Alianza para el Cambio, hace varios meses, le hemos dicho al país con mucha claridad que nosotros creemos en el diálogo. Y el diálogo o se cree o no se cree. No se puede medio creer en el diálogo. Y nosotros lo hemos dicho, no se puede trabajar el diálogo productivo que redunde en beneficio del país desde la soberbia que ha mostrado el oficialismo, pero tampoco desde el chantaje que ha mostrado la Mesa de la Unidad. O buscamos los mecanismos para entender que nuestro pueblo no está buscando culpables, nuestro pueblo quiere solucionar los problemas del país, o lamentablemente tendremos la misma situación que estamos teniendo y con la cual culminamos el año 2014, con una crisis política profunda y también con una crisis económica. ¿Usted considera que la fiscal general de la República, que por el cual usted votó, claro, va a estar varios años más en el poder, ¿usted considera que ella ha hecho un buen trabajo y por eso fue que votó? ¿Usted está de acuerdo que Karen William Saab sea defensor del pueblo, que Manuel Galindo, por ejemplo, sea Contralor General de la República? Es decir, con estas propuestas, ¿usted estaba de acuerdo y por eso fue que votó? Mira, nosotros manifestamos ayer un voto favorable en función de una propuesta que redundara en el reconocimiento del otro. Nosotros ayer dimos el voto favorable, entre otras cosas, siendo coherentes con el informe del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, que por cierto no está formado o conformado con diputados de Alianza para el Cambio, diputados del chavismo y diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. En este informe del Poder Ciudadano no se hace ninguna objeción del punto de vista constitucional, del punto de vista jurídico, por las cuales las personas propuestas el día de ayer no debían ejercer el cargo del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y la Fiscalía General de la República. Y esto no fue firmado por Ricardo Sánchez, esto no fue firmado por la Alianza para el Cambio, esto fue firmado por el chavismo y por la Mesa de la Unidad Democrática, que por cierto, como nosotros le hemos dicho, nosotros bajo ninguna circunstancia nos vamos a prestar para un mecanismo de repartición de cargos. Bueno, en el Poder Ciudadano a la Mesa de la Unidad le dieron la vicepresidencia de ese organismo, que por cierto omitió la posibilidad que la sociedad civil y el poder popular, como quieras llamarlo, tuviese algún tipo de participación. Vamos paso a paso. La vicepresidencia de ese organismo, ¿con eso fue que quedó la Mesa de la Unidad Democrática? Claro, es que fue parte de los acuerdos que llegó la Mesa de la Unidad con el chavismo, no Alianza para el Cambio. Aquí son dos cosas. Vamos parte por parte porque esta denuncia es grave. Usted está hablando de este informe del Comité de Postulaciones, pero eso es responsabilidad de los que firmaron y de la representación de la oposición, porque Alianza para el Cambio no estaba allí. Pero su responsabilidad fue el voto. Claro, y en ¿Qué hizo ayer? Ahora fíjate, la única diferencia entre la Mesa de la Unidad en el contexto de las postulaciones de ayer es que los acuerdos políticos que llega el Partido Alianza para el Cambio los hacemos públicos. En cambio, los acuerdos políticos que llega la Mesa de la Unidad los hacen privados. ¿Cuáles son sus acuerdos públicos que Alianza para el Cambio hace? Nosotros, mientras que la Mesa de la Unidad estaba planteando, por ejemplo, la petición de un rector principal y dos rectores suplentes, como en efecto el chavismo ayer le cumplió en el seno del Consejo Nacional Electoral, como estaba pidiendo 5 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y el chavismo ayer le cumplió, Alianza para el Cambio estaba planteando dos cosas en el tapete. Uno, la necesidad de crear una Comisión Nacional para la Paz y la Reconciliación Política. Y dos, el tema de avanzar sobre la libertad de los presos políticos y la libertad de los estudiantes que se sientan privados de libertad. Porque el problema, Carolina, hay que decirlo con mucha claridad a nuestro pueblo, no es un tema jurídico, es un tema político. Y los problemas políticos no se resuelven jurídicamente, se resuelven políticamente. ¿Cómo se resuelve? Y la libertad, por ejemplo, aquí la libertad, por ejemplo, de Leopoldo López, Enzo Escarano, el director de la policía del municipio de San Diego, de Daniel Ceballos, por ejemplo. Esa libertad no pasa porque busquemos los mejores abogados del país, porque nos traigamos al abogado Nelson Mandela o porque nos traigamos el concepto jurídico de la Nación Unida. Pasa por un acuerdo político, porque las razones por las que ellos se encuentran privados de libertad no son razones jurídicas, son razones políticas. ¿Cuántos acuerdos políticos Ricardo Sánchez, Alianza para el Cambio, ha hecho con el oficialismo? ¿Qué quiere usted con el oficialismo o con el panorama y la realidad política del país? Porque usted está hablando con mucha vehemencia acerca de los acuerdos políticos, tanto de la Mesa de la Unidad Democrática, que habló de vicepresidencia, de petición del rector principal, claro, que estas preguntas se las voy a hacer al próximo diputado que viene ahorita de Primero Justicia. Pero en torno a usted, ¿qué es lo que usted ha negociado con el gobierno nacional para estar en la palestra política? ¿El voto del día de ayer, por ejemplo? Mira, al principio que el tema no puede estigmatizarse los acuerdos políticos en democracia, en principio. Es decir, lo más normal, lo más sano de democracia
es que fracciones de distintas fórmulas se lleguen a acuerdos políticos. Nosotros hemos llegado a unos niveles de acuerdo en algunos espacios con la Mesa de la Unidad y en algunos espacios hemos llegado con propuestas distintas a la de la Mesa de la Unidad. Porque el problema es que aquí se parte de la polarización. Y la polarización parte del desconocimiento del otro y peor aún, Carolina, desde el desconocimiento de los otros. Porque aquí se nos ha querido vender que todo el chavismo está en el gobierno o que toda la oposición está en la Mesa de la Unidad Democrática. Y el gran error de lo que pasó el día de ayer es que lo que se planteó fue un acuerdo entre la MUD y el chavismo, desentendiendo y desconociendo que hay actores distintos al chavismo y actores distintos a la Mesa de la Unidad. Es decir, actores emergentes que creemos una visión distinta a la que plantea el chavismo. Y es por eso que hoy en el país el 40% de los venezolanos, de cara al 2015, no quiere votar ni por el chavismo ni por la oposición. Porque en efecto hay una circunstancia emergente en el país que plantea escenarios distintos. Nosotros creemos en el diálogo, Carolina. ¿Y por qué creemos en el diálogo? Bueno, porque creemos que el peor costo de avanzar sobre el diálogo, tal vez, bueno, que perdamos tiempo, que perdamos algunas tazas de café, pero hay otras iniciativas que se han explorado. Aquí se exploró una iniciativa, por ejemplo, de paralizar el país. Eso significó pérdida de recursos para el país, eso significó pérdida de vidas humanas. Aquí se ha planteado, por ejemplo, retirarnos del Parlamento Nacional. Eso nos costó, bueno, la realidad política que actualmente tenemos ahorita, donde parte de los poderes no están secuestrados por el gobierno, pero clara y evidentemente tiene una posición afín hacia el gobierno nacional. Nosotros estamos en plan radía del diálogo. Ahora, el diálogo no se traduce desde mi posición de la verdad absoluta. El diálogo supone el reconocimiento del otro. Ahora nosotros el día de ayer no es que dimos un cheque en blanco a las propuestas del gobierno, no estamos dando un voto de confianza sobre ese tema. Ayer nosotros sobre el tema de la Fiscalía General de la República, bueno, nos parece interesante que la fiscal haya reconocido dos cosas, que bueno, que por supuesto avanzamos sobre la descalificación, no nos escuchamos. La fiscal reconoció dos cosas. Uno, el tema del retardo procesal y dos, el tema de la impunidad, que fue parte de los reclamos que nosotros estábamos haciendo. Es decir, en el contexto político de que las mismas críticas que hemos venido haciendo hacia la Fiscalía General se mantengan, bueno, allí tendrán la presencia de Alianza para el Cambio desde el Parlamento, pero también fuera del Parlamento. Pero aquí pareciera que se estigmatiza la posición política de Alianza para el Cambio, pero no se dice absolutamente nada de los acuerdos que la hemos llegado con el chavismo, como si fuese un delito lo que hace Alianza para el Cambio, pero fuese una posición estadística lo que haga la Mesa de la Unidad. Usted hace algún ratico, diputado, dijo que aquí el problema era que la Mesa de la Unidad Democrática pactó, como ya lo dijo, con el gobierno nacional, pero solo fue la Mesa de la Unidad Democrática, que allí está el problema. Si hubiese pactado la Mesa de la Unidad Democrática y le hubiese dicho a Alianza para el Cambio, véngase para acá. En lo absoluto. Que todos pactamos. En lo absoluto. Nunca hemos dicho que el problema ha sido que haya pactado el gobierno con la Mesa de la Unidad. Eso es problema de la Mesa de la Unidad y del chavismo. Usted lo acabó de decir hace algunos minutos. Nosotros lo que estamos diciendo es que la diferencia de los acuerdos políticos que crean que Alianza para el Cambio es que nosotros lo hacemos públicamente. La Mesa de la Unidad los hace en privado. Es decir, ¿qué fue lo que pasó con el Comité de Postulación Judicial que se aprobó por unanimidad con los votos de la Mesa de la Unidad? Por cierto, no están las Alianzas para el Cambio. El Comité de Postulaciones Electorales que se aprobó por unanimidad con los votos de la Mesa de la Unidad y no las Alianzas para el Cambio. ¿Qué pasó con el Comité del Poder Ciudadano que se aprobó por unanimidad con la firma de la Mesa de la Unidad y no las Alianzas para el Cambio? Entonces el problema fue que la Mesa de la Unidad pidió 5 magistrados, pidió un rector, pero el costo político de decirle al país con la verdad el día de ayer era demasiado alto. Porque se aprobó el informe con unanimidad porque el acuerdo ya estaba claro. Ahora Alianza para el Cambio sigue manteniendo su posición. Estamos dispuestos a votar una propuesta y la votamos claramente, entre otras cosas porque hay unas solicitudes claramente que nosotros hicimos. Uno, la libertad de los estudiantes que se encuentran privados de libertad. Y la Comisión para la Paz. Y la Comisión para la Paz y la reconciliación política. Esos son los elementos que incorpora Alianza para el Cambio. Alianza para el Cambio ni pidió magistrados, ni pidió rectores del CNE, como sí los pidió la Mesa de la Unidad Democrática.